Saludos estudiantes. Hoy vamos a estudiar un teorema muy importante en la solución de triángulos que se llama teorema del seno. El teorema del seno se establece como una relación que existe entre los ángulos de un triángulo y la medida de sus lados opuestos. De tal manera que el seno del ángulo de un triángulo es directamente proporcional a la medida de sus lados opuestos. O también se puede entender que la medida de los lados de un triángulo es directamente proporcional al seno de sus ángulos opuestos. El teorema del seno permite resolver triángulos rectángulos, triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. Sin embargo, se usa más que todo para triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos, ya que para los triángulos rectángulos se utilizan las relaciones trigonométricas. Sin embargo, si usted quiere resolver un triángulo rectángulo usando el teorema del seno, no hay ningún inconveniente. Ahora bien, se puede resolver cualquiera de estos tres triángulos que he mencionado, pero hay una condición de que se debe tener por lo menos un lado y un ángulo opuesto, ¿verdad? Un lado y un ángulo opuesto. El tercer elemento puede ser un ángulo o puede ser un lado. De tal manera que tenemos dos casos en los cuales se puede aplicar el teorema del seno. Primer caso, que yo tenga dos lados y un ángulo, pero que tenga esto, un ángulo y un lado opuesto. O que tenga un lado y dos ángulos, pero que tenga un lado y un ángulo opuesto. Esos son los dos casos donde se puede resolver un triángulo aplicando el teorema del seno. Resolver un triángulo, ¿qué implica? Resolver un triángulo implica que usted sea capaz de conocer sus tres lados y sus tres ángulos. Vamos a resolver este triángulo utilizando el teorema del seno. Hagamos el análisis. Tenemos el ángulo A, el lado C, porque es el opuesto al ángulo C, y el ángulo B. Entonces, miramos los casos. Los casos son lado, lado, ángulo, lado, ángulo, ángulo. Si usted observa aquí, fíjense que aquí tenemos dos ángulos y este lado, pero hay una situación de que no tenemos el ángulo opuesto a este lado. Ahí podríamos decir que se nos complica el ejercicio y que no podemos utilizar el teorema del seno. Pero acuérdense de lo siguiente, que si yo tengo dos ángulos, yo podría hallar un tercer ángulo, que es el ángulo C. Recuerden que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre suma 180 grados. O sea, que yo voy a empezar resolviendo por el ángulo C. Digamos, el ángulo C es igual a la suma de los tres ángulos, que es 180 grados, menos el ángulo B, menos el ángulo A. O sea que el ángulo C es igual a 180 grados menos 50 menos 77 grados. Haciendo la diferencia, el ángulo C nos da 53 grados. El ángulo C mide 53 grados. Ahora fíjese que ahora sí tengo el lado y el ángulo opuesto a ese lado. Y tengo otro ángulo. O sea, podría utilizar este caso, el caso número 2. Tengo el lado, el ángulo, el lado, el ángulo. Y otro ángulo que es 77 grados. Bien, como ya tengo el triángulo, ahora sí, con respecto al caso 2, vamos a resolver ese triángulo. Lo que hace falta. Ya resolvimos el ángulo C. Ahora falta el lado A y el lado B. Yo le dije ahorita que podíamos establecer las relaciones con respecto a los ángulos y relaciones con respecto a los lados. Como aquí nos hace falta un lado, los lados A y B, vamos a utilizar la fórmula de abajo. Entonces yo digo, voy a resolver el lado A, por ejemplo. Entonces sería A sobre, miren, seno de A es igual. No puedo escoger B porque B no lo tengo. Me tocaría escoger un lado que sí tenga, en este caso C. C sobre seno de C. Cuando yo planteo esta proporción, tengo que tener tres medidas conocidas y una desconocida. Entonces, yo conozco el lado C, que mide 45, conozco el ángulo C, que mide 53, y conozco el ángulo A, que mide 77. Esta relación me va a servir a mí para hallar el lado A. Entonces, A sobre seno de A, o sea, seno de 77 grados,
es igual a C, que es 45 centímetros, sobre seno de C, que sería seno de 53. Ahora, ¿qué hacemos? Este seno de 77 que está dividiendo la A, lo transponemos a este lado a multiplicar. Y me queda A es igual a 45 centímetros por seno de 77 sobre seno de 53 grados. A es igual. Ya como estos son cálculos un poquito complejos, nos ayudamos con la calculadora. Una calculadora científica que tengan en su casa o en el celular, y entonces hacemos lo siguiente: 45 por seno. Tienen que fijarse que la calculadora esté en grados, porque a veces la calculadora está en radianes y no le va a dar igual. Y esto nos da 54,9. 54,9 centímetros, ¿verdad? Que es el lado A que tenemos aquí. Bien, ahora tenemos que hallar el lado que nos hace falta, que sería el lado B. ¿Cómo resolvemos el lado B? De manera similar que planteamos el lado A. B sobre seno de B es igual, bueno, puedo utilizar A porque lo tengo, o puedo volver a utilizar a C, como usted quiera. Volvamos a utilizar a C. C sobre seno de C. O sea que B sobre seno de 50 es igual a C, que vale 45 centímetros, sobre seno de C, que vale 53 grados. Bueno, lo mismo que hicimos ahorita, el seno de 50 está dividiendo a la B, lo transponemos a multiplicar. O sea que nos va a quedar B es igual a 45 centímetros por seno de 50 sobre seno de 53. Ahora, igual que ahorita, nos ayudamos con la calculadora para hacer los cálculos, porque estos ángulos no son ángulos notables. Los ángulos notables sí los podemos resolver usando álgebra o operaciones aritméticas. Entonces aquí nos da 43,16, pero lo podemos aproximar a 43,2 centímetros. Ya he resuelto mi triángulo. ¿Cuánto vale B? Aquí está. 43,2 centímetros. ¿Y cuánto vale A? 54,9 centímetros. Lo que le dije al principio de la clase, resolver un triángulo implica que usted sea capaz de conocer sus tres lados y sus tres ángulos. Muchas gracias, espero que hayan comprendido este ejemplo. Ok, vamos a resolver el siguiente triángulo usando el teorema del seno. Fíjense que este triángulo tenemos un ángulo A que mide 70 grados, el lado C que mide 12 centímetros y el lado A que mide 13 centímetros. Usted debe saber que este es el ángulo A, este es el lado A. Este es el ángulo C, este es el lado C. O sea que en este triángulo tengo que hallar el lado B y tengo que hallar el ángulo C y el ángulo B. Si usted se fija, ese triángulo que está ahí corresponde a este caso, al caso 1. Tengo el lado y el ángulo opuesto y tengo el lado, no importa porque puedo tener el lado o uno de estos dos ángulos. Después que yo tenga un ángulo y un lado opuesto, no importa el tercer elemento, si es un lado, si es un ángulo, ya puedo utilizar el teorema del seno. Ahora bien, ¿cómo si yo cuál debo, por ejemplo, dónde debo empezar? ¿Por el ángulo B, por el lado B o por el ángulo C? La clave es muy sencilla. Yo no podría empezar ni por el ángulo B ni por el lado B porque desconozco los dos. Yo tengo que empezar donde conozca uno y desconozca el otro. Por ejemplo, conozco el lado C y desconozco el ángulo C. Entonces, ahí es donde yo debo empezar. Entonces, miren, vamos a resolver entonces el ángulo C. Para eso utilizamos esta proporción que tenemos acá arriba. Ya les dije, podemos utilizar la de arriba o la de abajo, dependiendo de lo que vayamos a encontrar. Como vamos a encontrar el ángulo C, entonces planteamos seno de C sobre
C es igual, tiene que ser a A obligatoriamente, porque B no lo tengo, ni B ni el ángulo B. Entonces diría a seno de A sobre A. Ahora, seno de C sobre C vale 12 centímetros, es igual a seno de A, el ángulo A mide 70 grados, sobre el lado A que mide 13 centímetros. O sea que seno de C es igual, este 12 que está dividiendo, lo transponemos a multiplicar acá, 12 centímetros por seno de 70 sobre 13 centímetros. Simplificamos los centímetros y nos queda entonces seno de C es igual a 12 por seno de 70 sobre 13. Como yo quiero hallar el ángulo C, entonces aquí hago lo siguiente. Digo, C es igual seno a la menos 1 de 12 por seno de 70 sobre 13. Esto se utiliza cuando quiero hallar un ángulo. Tengo que aplicar seno a la menos 1 a ambos miembros de la igualdad y entonces me queda C igual seno a la menos 1 de 12 por seno de 70 sobre 13. En la calculadora, para hallar seno a la menos 1, se presiona Shift, un botón que está en la parte de arriba de todas las calculadoras, dice Shift, S-H-I-F-T, y se presiona seno. Y automáticamente aparece seno a la menos 1. Y hacemos nuestra operación, 12 por seno de 70 entre 13. Ahora, si usted no tiene cómo hacerla, se da, C es igual, el ángulo C, vamos a escribirlo en letra mayúscula, el ángulo C es igual a 60, aproximado, 16 grados. 60,16 grados. O vamos a aproximarlo mejor a 60,2 grados. Y 60,2 grados. Bueno, ya tengo, les decía ahorita que si no pueden hacerlo de forma directa, entonces primero hagan este cálculo, 12 por seno de 70 sobre 13. 12 por seno de 70 dividido entre 13. Eso le va a dar 0,8674. Entonces a ese valor decimal le aplican el seno a la menos 1. Bien, ya tengo el ángulo A y el ángulo C. Para hallar el ángulo B, aplico lo que aprendimos hace un momento. Ángulo B es igual a 180 grados menos el ángulo A, que mide 70 grados, menos el ángulo C, que mide 60,2 grados. Hacemos esta diferencia y nos da 180 menos 70 menos 60,2. Eso es igual a 49,8 grados. Aquí es el valor que está aquí. Ahora nos falta hallar el lado B. Ahora vamos a hallar el lado B. Entonces decimos B sobre seno de B es igual. Puedo escoger a A o puedo escoger a C. Cualquiera de los dos, porque los dos valores los tengo. Tengo sus ángulos y tengo sus lados. Entonces escojamos A sobre seno de A. O sea que B sobre seno de B, que es 49,8, es igual a A, que mide 13 centímetros, sobre seno de 70. O sea que B es igual, está dividiendo, lo transponemos a multiplicar acá, al 13 por seno de 49,8 sobre seno de 70. Hacemos la operación en la calculadora, nos ayudamos con la calculadora y esto nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar
13 por seno de 49.8 entre seno de 70, y eso es igual a 10,56. O sea que lo podemos aproximar a 10,6 centímetros. Vemos entonces que ya tenemos solucionado nuestro triángulo. Tenemos los tres lados y los tres ángulos. Bueno, estudiantes, espero que les haya servido la explicación. Muchas gracias por atenderme.